Sí, en el libro de los Hechos tenemos mucha información acerca de cómo llegó el Evangelio a Éfeso. Y podemos ver ahí a un tal Apolos que les predicaba el Evangelio, pero nada más hasta el bautizo de Juan. Y después a Aquila y Priscila le enseñan el camino, le enseñan el Evangelio más específico, ¿no? Ya le introducen a Jesucristo y toda la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Después de eso, Pablo llega a Éfeso. Llega ahí a la ciudad de Éfeso y se topa con ciertos discípulos y les dice: ¿cómo recibiste el Espíritu Santo cuando creyeron? Y le dicen los discípulos: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí él les pregunta ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron: en el bautizo de Juan. Pero bueno, en la epístola aquí a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, hace el saludo a Pablo, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso. Esta epístola, Dios les bendiga, hermana Sofía y Jorge, que Dios los bendiga ricamente. Esta epístola fue escrita de la prisión, cuando Pablo se encontraba en la prisión en Roma, ¿verdad? Acuérdense, en ese tiempo había mucha persecución contra la iglesia. Creo que en el día de hoy todavía, ¿verdad?, en muchos países hay persecución contra la iglesia, pero la vemos menos. Y creo también que por medio de la doctrina y todas las cosas que se han infiltrado en la iglesia el día de hoy, es una manera de persecución, porque la mera verdad, muchas de esa doctrina falsa que hay hoy en día apaga verdaderamente la luz del Evangelio en el creyente, en la iglesia. Voy a cerrar un poquito aquí la cortina, porque si no, se me va a aclarecer muy feo al rato el video. Sí, aquí Pablo entra con un saludo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Podemos ver el corazón de Pablo, ¿no?, que está consciente de que hay una iglesia ahí en Éfeso. Él estuvo por un periodo dice que estuvo predicando y hablándoles acerca del Evangelio en las sinagogas por 3 meses, pero algunos judíos contradecían lo que Pablo decía, y Pablo los dejó y se fue a los gentiles y comenzó a enseñar en la escuela de un tal llamado Tirano, y dice que todos los días les hablaba el Evangelio por el transcurso de 2 años. Vemos verdaderamente que ahí en Éfeso hubo una gran revolución cuando Pablo estuvo ahí, y él está consciente de que este pueblo, ¿verdad?, estas personas que creyeron en el Evangelio, que miraron verdaderamente un cambio radical en aquellos que creyeron en Jesucristo. Tanto que los hechiceros, dice que quemaron sus libros de hechicería, ¿verdad? Y la cantidad de dinero era muy grande. Y Pablo aquí les manda un saludo, considerando que hay una iglesia ahí en Éfeso y está firme, está con poder, con fuerza, porque con tanta idolatría, la mera verdad de esta iglesia ahí sobresalió. Pudimos ver que ahí en Éfeso tenían el templo de la diosa Diana, y aquí Pablo les manda un saludo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Les dice que él es un apóstol por la voluntad de Dios, ¿verdad?
y le dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahí en esa referencia a los santos no hace referencia de estas estatuas de yeso o de cerámica que conocemos hoy en día. Toda persona que recibe el Evangelio verdaderamente, que se arrepiente de corazón, es llamado a que salga fuera de su vida de pecado por medio de la predicación del Evangelio. Y por su fe en Jesucristo, al arrepentirse recibe el perdón de sus pecados. Y si Dios le perdona todos sus pecados, y si se los ha perdonado por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, esta persona viene a ser santo, limpio y sin manchas, como si nunca hubiera pecado. Dios no se vuelve a acordar de su vida del pasado, no se acuerda de su pecado, y viene a ser verdaderamente santificado por la fe en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas. Por eso se refiere aquí a los santos. No se refiere a las imágenes que hoy en día conocemos como santos, la mayoría de las personas religiosas, ¿verdad? Pero se refiere a eso, los santos. Toda persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que ha reconocido su vida de pecado y que le ha pedido perdón a Dios, que se ha arrepentido verdaderamente de todo corazón, sus pecados le han sido perdonados en la cruz del Calvario. Y si le han sido perdonados y ya no hay pecados en su vida, ahora hay santidad, es una vida santa, ¿verdad? Y Dios lo presenta, o Jesucristo lo presenta ante Dios, limpio y sin mancha y sin arruga, en santidad. Dios mira la santidad, la justicia de Cristo en él, y por lo cual ahora es un santo ante los ojos de Dios, como si nunca hubiera pecado por su fe en Jesucristo. De eso es de los santos a los que se refiere aquí. Esos son los verdaderos santos, y no los que nos hacen de cerámica o de yeso y que nos los ponen enfrente, que no se mueven, no hablan, no oyen, no escuchan, ¿verdad? Y ahí nos los ponen. Esos son los verdaderos santos. Toda persona que se ha arrepentido de su pecado, le ha pedido perdón a Dios y ha puesto su fe y su esperanza en Jesucristo. Pues aquí les manda ese saludo, gracia y paz a ustedes de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sí, de modo que toda persona que está en Cristo, que se ha arrepentido de su vida de pecado, que se ha confesado y le ha pedido perdón a Dios y ha puesto su fe y su esperanza en Jesucristo, sí, él es bendecido por Dios, ¿verdad? Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Sí, nos abre el entendimiento para poder comprender las Escrituras, nos abre el entendimiento para poder entender el Evangelio, que antes leíamos la palabra de Dios y no le entendíamos nada, y ahora leemos un versículo y Dios nos ministra tanto en solamente un versículo en la Biblia, porque le entendemos a lo que Dios se refiere. Por ejemplo, el pasaje que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese pasaje, la mera verdad, en nuestra humanidad no lo entendemos porque lo queremos entender en la carne, en nuestro razonamiento humano, y es que debemos de estar verdaderamente en Cristo, debemos de estar convencidos de la verdad de Jesucristo, de quién es Él y de lo que Dios nos ha dado por medio de Él. Y
De la misma manera debemos de estar convencidos de lo que somos sin Cristo para poder permanecer en Él. Sí. Que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Este pasaje está muy rico, la mera verdad, de información espiritual. Sí. Dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquí caemos en la predestinación. Tenemos que echar mano de reconocer que el propósito de Dios, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, la palabra así lo declara. Pero aquí que Dios nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, porque dentro del conocimiento de Dios es necesario comprender y entender que Dios ya sabía las artimañas de Satanás. Desde antes de que Dios hubiera hecho al ser humano, Dios ya sabía lo que el enemigo iba a hacer, ya sabía que el hombre iba a caer sujeto en desobediencia, que Satanás iba a venir y nos iba a engañar, nos iba a seducir a desobedecer contra Dios, y que Satanás iba a meter el pecado en la humanidad y iba a establecer el imperio de la muerte. Si Dios es omnisciente, ¿será algo imposible que Dios no sabía lo que Satanás iba a hacer? Creo que sí. Por eso Jesucristo ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dentro del conocimiento de Dios de las cosas que iban a suceder, para Él era como si ya hubieran pasado. Porque así como han sucedido y se están sucediendo hasta el día de hoy, Dios, dentro de su conocimiento, ya lo sabía. Sí. Por eso dice que Él nos escogió según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque ya sabía el Señor, Dios ya sabía lo que el enemigo iba a hacer, Dios sabía y hasta dónde iba a llegar la humanidad. Dios sabía que el hombre iba a comer del fruto prohibido e iba a volver al polvo de la tierra. Sí, Dios ya lo sabía. ¿Por qué no lo impidió? Eso creo que es asunto de Dios. Creo que el fin de todas las cosas es demostrar que no hay nada imposible para Dios. Si Dios se glorificó cuando hizo al hombre a la imagen y semejanza de Dios, del polvo de la tierra, y dice la Escritura, cuando
Jesucristo le dice: la hora ha llegado, glorifica tu nombre, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y se oyó una voz del cielo que Dios dijo: lo he glorificado, o sea, ha glorificado su nombre, y lo volveré y lo glorificaré otra vez, dice. Y lo glorificaré otra vez. So Dios volvió a glorificar su nombre otra vez al volver el polvo de la tierra al volver el polvo de la tierra nuevamente a darle vida. Esas palabras Jesucristo las dijo cuando ya había llegado la hora de que Él tenía que ir a la cruz del Calvario, cuando Él tenía que ir a dar su vida. Y dice Dios, ¿verdad?, que Él ha glorificado su nombre. Dice: y lo volveré a glorificar otra vez. Y verdaderamente se refiere a eso, que si Dios se glorificó, cuando el nombre de Dios fue glorificado, cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Sí. Y Dios nos va a volver a levantar del polvo de la tierra, por eso Dios ya se volvió a glorificar. Su nombre se ha vuelto a glorificar ya por segunda vez, porque este cuerpo que fue formado del polvo de la tierra, con el cual Dios se glorificó cuando hizo al primer hombre, pues se va a volver a glorificar ahora con mayor gloria, porque Él ha venido a salvar lo que se había perdido. Si miramos la humanidad, si miramos cómo se perdió bajo el imperio de la muerte, bajo el imperio que Satanás estableció, básicamente Satanás se levantó contra Dios para destruir, o para, si fuera una palabra, para desglorificar, por así decirlo, si es que es una palabra, desglorificar a Dios, o para que la gloria de Dios fuera destruida, fuera vuelta al polvo de la tierra. Sí. Las artimañas de Satanás esas fueron de destronar a Dios, de tumbar la gloria de Dios. Dentro del plan de Dios, Él ya sabía el estado en que iba a caer la humanidad. Por eso Jesucristo, Él ya había sido inmolado. Por eso Él es el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios, sabiendo todas las cosas, ya sabía dónde iba a caer la humanidad, que la humanidad se iba a perder. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya había provisto el sacrificio de Él mismo, que iba a venir, iba a tomar una humanidad como la de nosotros, y Él mismo dar su vida, y a través de su muerte vencer el imperio de la muerte para siempre. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Esa es la esperanza que tenemos como creyentes, no como religiosos, como creyentes. ¿Te cabe eso en la idea al día de hoy? Es posible verdaderamente abrazar esa realidad en tu vida. Estás convencido de esa verdad, que lo que tenemos en Cristo no es una religión. Tenemos la vida eterna por la fe en su nombre. Que el día de mañana, aunque estemos en el polvo de la tierra, de ahí nos vamos a levantar. Por eso, si hoy en día tienes una enfermedad de muerte, tienes cáncer, tienes un tumor maligno en la cabeza o donde quiera que sea, tienes problemas de corazón, ya no hay solución, ya te han hecho tantas reparaciones en tu vida, en tu cuerpo, y solamente te dan ciertos días de vida o ciertos meses de vida, ten ánimo, en Cristo Jesús tienes vida eterna. Dice Él mismo que Él es la resurrección y la vida, y que si crees en Él, aunque estés muerto, vivirás. Tienes esa esperanza verdaderamente en ti. Porque este pasaje se remota hasta allá, al conocimiento de Dios de todas las cosas, y Él nos escogió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Sí,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Está hablando del Padre, ¿sí? Dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales según nos escogió en Él, en Cristo o en Dios mismo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí? Para alabanza de su gloria, de su gracia. Acuérdense, la gracia es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre, que nos trae a una fe en Dios y a una fe en Jesucristo, y también nos trae a una convicción de nuestra vida de pecado para arrepentirnos y recibir el perdón de pecados que Dios ya nos dio. Porque por gracia somos salvos, para que ninguno de nosotros nos gloriemos de que nosotros sí creímos en Dios y el otro no, porque nosotros creímos en Él y es la gracia de Dios, no es otra cosa. No está en nuestra naturaleza verdaderamente amar a Dios, pero en la naturaleza de Dios está al amar al perdido. Y es ese amor que nos trae la convicción a nuestras vidas de que verdaderamente Dios nos perdonó. Y si le aceptamos, estamos en Él. Sí. Para alabanza de su gloria, de su gracia. Sí. Su gloria, de su gracia. La gloria aquí es el atributo o lo que le da ¿qué podemos usar? Por ejemplo, la gloria de un buen doctor es de que Él es un buen doctor. Es la alabanza, la gloria que recibe, el crédito que le dan como un buen doctor. Aquí la alabanza de la gloria de su gracia. La gloria de su gracia aquí es que Dios es verdaderamente grande en misericordia y su gracia, ¿verdad? Su gracia es para siempre para con nosotros. Su gracia es esa influencia divina que nos trae a Él con lazos de amor, que nos convicta de la existencia de Él, que Él no quiere que el hombre perezca, Él no quiere que el hombre vaya a la condenación, al juicio, a la condenación eterna. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo no hizo excepción de personas, o Dios no hizo excepción de personas cuando ofreció a Jesucristo en la cruz del Calvario para perdón de pecados de toda la humanidad. Esa es la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos reconcilió con Él en Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Sí, su beneplácito, que Dios se había propuesto en sí mismo de reconciliar en Cristo todas las cosas. Pues miren, vamos a ver la definición de beneplácito. Ay, Padre mío, come on.
Beneplácito, aprobación o permiso de alguien para hacer una cosa. ¿Tiene significado y concepto beneplácito? A ver, beneplácito. Es interesante comenzar la definición del término beneplácito conocido, lo que en su origen etimológico. En este caso hay que exponer que es una palabra de origen latino formada por la suma de tres elementos claramente delimitados. La palabra bene, que es equivalente a bien, el verbo placer, que puede traducirse como gustar, el sufijo to, que se emplea para indicar que se ha recibido una acción correcta. El beneplácito, por lo tanto, es la conformidad, el asentimiento, la autorización o el consentimiento que se otorga a algo. Por ejemplo, con el beneplácito de las partes, el inicio del juicio se aplazó una semana. El Poder Ejecutivo ya tiene el beneplácito del Parlamento para avanzar en la forma tributaria. Bueno, es la conformidad, el asentamiento, la autorización o el consentimiento que se otorga a algo. Entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Sí, dentro de la voluntad de Dios, Él mismo dio la potestad de conocer, como dice aquí, de conocer el misterio de su voluntad, de conocer verdaderamente el misterio de Dios o la manifestación de Dios, la vida, ¿verdad? El conocer la vida, el conocer la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios, todo Dios lo manifestó porque fue su beneplácito, fue de Él mismo, ¿verdad? Decidido el revelarnos el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento en los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De regresar, básicamente es el misterio de que Dios ha revelado por medio de la persona de Jesucristo, que Dios verdaderamente ha reconciliado todas las cosas, las ha quitado de esta vida ya de pecado, de muerte, en la cual está el ser humano perdido bajo la desobediencia, bajo el imperio de Satanás, que Satanás estableció el imperio de la muerte. Y Dios nos ha revelado la vida en Cristo Jesús, la vida eterna, nos ha revelado la verdad de quién es Dios, la verdad. Y que Dios nos hizo a la imagen y semejanza de Dios, verdaderamente. Y ahora, por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Nuestra mirada debe de ser de llegar a ser la imagen y la semejanza de Cristo mismo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Aquella imagen con la cual Adán fue formado, la imagen y semejanza de Dios, la cual se manchó, se estropeó por el pecado, por la desobediencia. Aquella imagen del Dios invisible
Dios nos la ha dado a conocer por medio de la verdad de Jesucristo, que podemos llegar a vivir esa vida a la cual Dios nos había predestinado antes de que hubiera pecado en el mundo, antes de que Satanás hubiera venido a engañar al hombre. Nuestra vida era totalmente diferente a la que conocemos hoy como la vida normal, la vida natural. Esta no es la naturaleza del hombre en la cual nos encontramos. Dentro del plan de Dios, nunca estuvo la muerte, nunca estuvieron las enfermedades en su plan de Dios. Este es el estado en el cual el hombre cayó cuando fue seducido por Satanás a desobedecer contra Dios. Y por así decirlo, la desobediencia es un virus y todos quedamos verdaderamente contaminados porque Adán y Eva se infectaron del virus de la desobediencia y todos los hijos de Adán y de Eva nacen con ese virus de desobediencia y de pecado en nuestras vidas. Ese es el pecado original. Todos heredamos esa naturaleza en Adán. Todos estamos verdaderamente sujetos a la seducción de Satanás para pecar contra Dios. Pero Dios ya le ha vencido en la cruz del Calvario. La decisión es de todo ser humano que reconozca verdaderamente que tenemos ese virus de desobediencia en nosotros para que podamos verdaderamente ser libres de las artimañas de Satanás, para ser verdaderamente nuevamente reconciliados, restaurados a lo que Dios predestinó allá en el jardín de Edén cuando Dios hizo al hombre. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y si Dios hizo al primer hombre a la imagen y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se ha oído en las Escrituras que Dios se enfermó el día de anoche o antenoche, que Dios esta mañana amaneció un poco a disgusto del estómago. Se oye que Dios tiene un tumor maligno en el cerebro, que tiene problemas de corazón. Se ha oído que alguna vez Dios ha estado hospitalizado porque enfermó. Verdaderamente, mirándolo así, la enfermedad y el estado en el cual nos encontramos, la humanidad entera, no es lo que Dios predestinó en el principio. Pero ahora en Cristo Jesús ya hemos verdaderamente vencido al maligno, ya hemos vencido el imperio de la muerte. Por nuestra fe en Jesucristo ya hemos vencido la enfermedad, aunque por una enfermedad vayamos a la tumba. Pero en Cristo Jesús, Él nos levantará de la tumba. ¿Es esa una realidad? ¿Esa esperanza es una realidad en tu vida? ¿O simplemente Jesucristo solamente es una religión en tu vida? Cálmate. Sí. Amén, amén. Marcos 12, 29. Sí, amén. Amén. Miren, este pasaje a mí, este libro, la mera verdad, no podemos escudriñar en una totalidad las verdades espirituales que Dios nos ha revelado por medio del apóstol Pablo. Esta es la esperanza viva que debe de tener la iglesia al día de hoy. Toda persona que cree en Jesucristo debe verdaderamente estar convencido de estas cosas.
que el estado de la humanidad no es verdaderamente el propósito para el cual Dios nos dio la vida. Había una vida diferente. Fuimos predestinados para ser a la imagen y semejanza de Dios, tal y como Jesucristo es hoy en día delante del Padre. En ese cuerpo glorificado, en esas vestiduras blancas y resplandecientes que no hay ningún, ¿cómo se dice? Los que lavan las ropas, no hay ninguna tintorería que las pueda emblanquecer tan blancas como la sangre de Cristo. Sí. La mera verdad del Evangelio es una esperanza hermosa que tenemos como seres humanos. Por desgracia, el hombre abraza y establece un movimiento religioso en el Evangelio. Miran una religión, miran una denominación. Y en nuestra humanidad, vendidos a desobediencia, el hombre quiere siempre hacer algo para agradar a Dios. Y por eso somos bien buenos en las religiones. Porque la religión del hombre es siempre el hombre queriendo hacer algo para alcanzar el favor de Dios. Debes de ser bueno para que Dios te bendiga. Cuando lo que debemos de hacer es de reconocer que no somos buenos porque Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús por la fe en su nombre. Y el problema es que no reconocemos la verdad, quiénes somos sin Cristo, la mera verdad. La humanidad, nuestra naturaleza caída en la vida del pecado, en ese estado de pecado y de muerte, sin Cristo, somos una llaga podrida delante de los ojos de un Dios santo. Y Dios nos ha amado de tal manera que Él mismo tomó una naturaleza, un cuerpo como el de nosotros, y vino y dio su vida para rescatarnos del imperio de la muerte, para rescatarnos de las artimañas de Satanás. De nuevo, de modo que toda persona que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la influencia del enemigo sobre tu vida ya no debe de tener poder, porque aquí en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. El problema de la iglesia hoy en día, del creyente, creo que está en que no reconocemos verdaderamente la maldad de nuestras vidas y la influencia que tiene el maligno contra nosotros, que nos seduce a desobediencia, a pecar contra Dios. Debemos de darle lugar a la influencia divina de Dios, a la gracia de Dios, para que nos convicte de la verdad, del juicio venidero si no nos arrepentimos, y de la verdad de quién es Dios y la verdad de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él. Y la mera verdad, si lo analizamos bien, si le ponemos poquito interés y le ponemos poquito pensamiento en eso y meditamos en eso, ¿qué religión cabe en esa verdad? Ninguna. Ninguna. Sí. Creo que no sé si alcanzamos a llegar aquí al 15. ¿Qué lo son? Sí. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En Él, en Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si nos preguntamos por qué Dios le permitió a Satanás
que sedujera al hombre a desobediencia? ¿Por qué Dios permitió que Satanás viniera y tentara a Eva? Aquí lo dice. ¿Sí? Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si está dentro de la voluntad de Dios, eso que Él permitió que Satanás hiciese eso, yo creo que Dios tiene un propósito mucho más excelente. Sí, mucho más excelente dentro de su voluntad. El por qué lo permitió es como querer entender por qué Dios nos dio la vida. Porque todo cae dentro del designio de su voluntad. Si Dios sabía que Satanás iba a hacer eso, si Él lo permitió porque fue según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Le dará la gloria a Dios cuando el pecador se arrepiente? Yo creo que sí. ¿Seremos sacrificios de alabanza a Dios cuando reconocemos nuestra vida de pecado y nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo? Creo que sí. ¿Seremos nosotros los que nos arrepentimos y reconocemos nuestra vida y creemos en el Evangelio y ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en la vida que tenemos en Cristo Jesús, aún esa vida después de la muerte? ¿Seremos verdaderamente esa que dice Él, mirará el fruto de la aflicción de su alma? ¿Seremos nosotros verdaderamente el fruto de la aflicción del alma de Jesucristo, de lo que padeció cuando estaba en Getsemaní, cuando iba a enfrentar todo lo que le hicieron y cuando Él iba a enfrentar la muerte? Él fue afligido hasta donde no nos imaginamos. Su corazón se turbó, su corazón se cargó de sufrimiento y de dolor, de saber que Él iba a recibir toda la maldición de toda la humanidad sobre Él. Todo el pecado Dios se lo iba a cobrar a Jesucristo. Y dice en Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma. Toda persona que se arrepiente, que reconoce verdaderamente su vida de pecado y pone su fe en Jesucristo para salvación, ¿será el fruto de la aflicción de su alma? Creo que sí. Tú, si has creído en Jesucristo, si te has arrepentido y has puesto tu fe y tu esperanza en Él y crees que verdaderamente que Él dio su vida para perdonarte y que ninguna condenación hay para tu vida porque has creído a Dios, has reconocido tu vida de pecado y ahora descansas en la esperanza que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, tú eres el fruto de la aflicción de su alma y quedarás satisfecho. Sí. ¿Seremos la alabanza para gloria a su nombre? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sí? Es para alabanza de su gloria de Él, no para la de nosotros. El Espíritu Santo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que seamos redimidos de esa posesión que ya tenemos, la vida eterna, la vida después de la muerte. La vida cuando Dios ya venga y establezca su reino en este mundo, y después del milenio de Jesús, cuando ya el tiempo se ha consumido, que ya no habrá más tiempo ni nada, y Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Esa es nuestra herencia que ya tenemos nosotros adquirida en Cristo Jesús. Sí. Y el Espíritu Santo es nuestro sello. Estamos sellados por medio del Espíritu Santo en esa esperanza viva. Que no desfallezca tu corazón, que no se turbe tu corazón de las tribulaciones y las pruebas que sufras en este mundo. Si tienes una enfermedad de muerte, y aunque te vayas a la tumba, ¿verdad? Si Dios no te sana y aunque te vayas a la tumba, que no desfallezca tu corazón de esta esperanza que tenemos ciertísima en el Hijo de Dios, la vida después de los muertos. Jesucristo es la resurrección y la vida. Si crees en Él, aunque estés muerto, vivirás. Crees en esa verdad. Es tuya esa esperanza el día de hoy. Puedes tener paz teniendo una enfermedad de muerte. Incluso yo, si yo no tengo una enfermedad de muerte, bueno, hasta ahorita no sé. Pero ¿qué me garantiza? ¿Qué me garantiza que no enfrentaré la muerte este día? ¿Acaso tengo asegurado que voy a llegar esta noche a mi casa de vuelta? No. Estando sano, puede pasar algo en la carretera. Manejo bastante tiempo que manejo para el trabajo. Cuando no hay tráfico, casi 35 o 40 minutos manejo. Y yendo a una velocidad, no sé, 65, 70 millas por hora. Quizás 120, 130 kilómetros por hora. Cuando no hay tráfico, 40 minutos. Arriesgo bastante. Tengo garantizado que voy a regresar el día de hoy. Tenemos garantizado que vamos a vivir el día de mañana. Todos estamos expuestos a experimentar la muerte así, en un abrir y cerrar de ojos. Pero si nuestro corazón está verdaderamente firme en esta esperanza y verdaderamente creemos que si creemos en Jesucristo, aunque estemos muertos, vamos a levantarnos del sepulcro, podemos tener paz. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu que clama dentro de nosotros, Abba Padre, y testifica que la esperanza que tenemos en Cristo de levantarnos un día de la tumba, si es que la enfrentamos antes de que Él venga, esa esperanza, la mera verdad, tiene que ser algo verdadero en nosotros. Muchas veces tenemos más verdadera una religión que esa esperanza de que Cristo venció el imperio de la muerte, de que Cristo no dejará nuestros cuerpos en la tumba para siempre, de que Cristo vive, que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y si yo quiero verdaderamente el favor de Dios y he arreglado mi vida con Dios, me he arrepentido y le he pedido perdón a Dios, puedo venir delante del mismo trono del Dios vivo por la sangre de Cristo, por la cual Dios me perdonó. Y yo no he hecho nada verdaderamente para que Dios me perdonara. Dios me perdonó en la cruz del Calvario desde antes de que yo naciera. Y por la fe en su nombre puedo venir y podemos presentarnos delante del Dios vivo. Imagínate, puede estar nuestra vida puede estar en la viva presencia
del Dios que partió el Mar Rojo. Aquel Dios que estuvo con el pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Aquel Dios que le dio maná del cielo y les dio a beber de la roca en el desierto. Tu vida y la mía puede estar en su presencia si nos hemos arrepentido verdaderamente y le hemos pedido a Dios que nos perdone nuestra maldad, que somos pecadores, que le fallamos. Y si hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Este libro de Efesios, la mera verdad, está riquísimo, riquísimo en declaraciones espirituales. Voy a guardarlo por aquí. Vamos apenas en el versículo 15. Bueno, concluimos. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por este día, bendito Dios. Gracias, gracias, infinitas gracias, Señor. Padre, yo te pido, bendito Dios, que tú nos convenzas, Señor, que nos convictes de estas verdades espirituales que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Es una esperanza viva, Señor, que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Hemos sido reconciliados contigo, Señor. Toda persona que reconozca, Señor, su vida de pecado y te pida perdón, ha sido perdonada y justificada, Señor, por la sangre de Cristo, Señor. Y podemos recibir el poder de tu Espíritu Santo que nos testifica, bendito Dios, que esta doctrina, Señor, esta esperanza que tenemos en Cristo es verdadera, Señor. Que fuera de ti no hay Dios, Señor. Fuera de la sangre de Cristo no podemos ser salvos, Señor, por nuestras buenas obras. Aunque quisiéramos dejar de pecar, Señor, no podemos. Si aún en Cristo, Señor, esta carne está vendida a desobediencia. Aún estando en Cristo, Señor, esta carne, Señor, aún tiene los deseos pecaminosos, Señor. Por eso, Señor, debemos de estar convencidos de la maldad de nuestra vida, Señor, todos los días de nuestra existencia, para poder refrenarla por amor a tu nombre, para no menospreciar la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor, para no menospreciar ese perdón tan hermoso que nos has dado, Señor. Te pido, bendito Dios, que nos ayudes a creer en estas verdades, Señor, todos los días de nuestras vidas, Señor. Las 24 horas del día, Señor, hasta que tú nos llames a tu presencia, que no desfallezca esta esperanza fiel y verdadera que tenemos verdaderamente en Cristo, Señor. Que tú nos has restituido al origen, al estado original, al cual tú nos predestinaste en el principio a la imagen y semejanza tuya, Señor, antes de que hubiera pecado en el hombre, Señor. Tú nos has restituido a esa vida gloriosa de los verdaderos hijos tuyos, Señor, por la sangre de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a asimilar y a creer esa verdad, Padre, y a descansar en esa verdad de lo que tenemos en Cristo, Señor. Yo te pido, bendito Dios, que hoy a tu pueblo les abras los ojos, quites toda religiosidad de sus mentes, quites todo movimiento religioso, toda doctrina, Señor, de hombres, Señor, sin esperanza, sin frutos de vida eterna, Señor.
de las doctrinas de las religiones, doctrinas de hombres ciegos que guían a los ciegos, Señor. Te pido, bendito Dios, que hoy nos abra los ojos y podamos ver verdaderamente lo que tenemos en Cristo Jesús, en nuestra esperanza viva de las cosas por venir, la vida nueva en Cristo, Señor, donde ya no habrá más llanto, ni más muerte, ni más dolor, ni enfermedades, Padre. Esa vida por venir ya es un amén en Cristo, Señor, aunque aún no lo vemos, Señor, pero ayúdanos a descansar en esa esperanza, una esperanza fiel y verdadera que tenemos en la verdad de quién es Jesucristo. La esperanza del mundo es que quizás llegue a ser así, pero en Cristo es que es así, es un amén. Es algo legítimo, es algo verdadero lo que tenemos en Cristo, Señor. Gracias. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor, por medio de la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo que nos guía en tu palabra. Ayúdanos a depender de ti cada día, Señor. Que tú te hagas más real en nuestras vidas, que el Evangelio sea una realidad en nuestras vidas y no una religión, bendito Dios. Que nunca se nos olvide, Padre, que si seguimos en esa vida de pecado y de muerte, lo único que tenemos es una condenación y el lago de fuego, Señor. Y que tú tienes todo el derecho y toda potestad de hacer lo que a ti te plazca con aquellas personas que rehúsan creer en el Hijo, aquellas personas que rehúsan creer en la maldad de su vida, aquellas personas que rehúsan arrepentirse, Señor, de su vida de pecado. Te pido, bendito Dios, que tú levantes a tu iglesia, Señor, con poder, que la arrebates de todo ese movimiento religioso, Padre. Hoy estamos aquí delante de tu presencia, Padre. Te pido, bendito Dios, que estas palabras, la esperanza viva de lo que tenemos en ti, Señor, las fundas en nuestros huesos, en nuestra carne, que la vivamos, Señor. Esta es la doctrina que el apóstol Pablo le dejó a tu iglesia. Son las verdades en las cuales ellos descansan, en las esperanzas que tenemos en Cristo, Señor. Después del tercer capítulo, Señor, Él nos da, Señor, las instrucciones, cómo podemos vivir esta fe, Señor, cómo hacerla una realidad en nuestras vidas, cómo hacerlo un estilo de vida, Señor, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en tu pueblo que has comprado con tu sangre, oh Señor Jesús. Te pido, bendito Dios, que no caiga nada de incredulidad, Señor, en nuestros corazones. Que confirmes estas doctrinas no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas y verdaderamente transformes, Señor, este viejo hombre a la verdadera imagen de los hijos de Dios, Padre. Te pido, bendito Dios, que estas enseñanzas, esta doctrina, lleve fruto en tu iglesia, Padre. Nos hemos alejado bastante. Confesamos verdaderamente, Señor, que te hemos fallado como iglesia. Seguimos movimientos religiosos, Señor. Y estamos lejos verdaderamente de ser la luz del mundo, Padre. Somos una luz opaca por tanta religiosidad, tantas doctrinas equivocadas, tantas doctrinas que se han infiltrado, Señor, en la iglesia. Te pido que el poder de tu Espíritu Santo resplandezca, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones con la verdad de lo que tenemos en Cristo, fuera de todo movimiento religioso, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Nuestra vida está escondida en Cristo, por fe andamos, no por vista. Gloria a Dios. Gloria, gloria al que vive, guarda al Señor en tu nombre. Oración por Patricia. Trae una
vena reventada en su pierna, ¿ok? Padre bendito, mira, Señor, la petición, Señor, de Sofía, Padre, aquí te estamos pidiendo, Señor, por Patricia, Señor, que tiene una vena reventada en su pierna, bendito Dios. Te pedimos, bendito Dios, que tú pongas tu mano santa ahí, Señor, y esa vena sane en el nombre de Cristo Jesús. No hay nada imposible para ti, Padre. Esta vida, Señor, tú ya la has vencido. Tú has vencido el mundo, oh Señor Jesucristo, y tú eres grande en misericordia. Tú puedes tocar esa pierna ahí, Señor. Tú puedes, Señor, sanar esa pierna a la voz de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús declaramos sanidad en esa vena, en esa pierna, Padre. Que tú sanas, Señor, tú sellas y cicatrizas esa pierna, Padre. Que tú seas glorificado, Señor, porque tú eres grande en misericordia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios, amén, amén. Amén, amén, gloria al nombre de Jesucristo, amén. Mi hermana Flora viene a cita el 23 de mayo. Dios se glorifique en ella, amén, amén. Sí, amén, vamos a seguir. Padre bendito, Señor, te pedimos por su hermana Flora, Señor, de Sofía. También por su madre Soledad, Padre, que tú sigas trabajando en ella, Padre. Tú sabemos que tú eres un Dios misericordioso, Padre, y que tú vas a obrar en su vida y estás obrando, Padre, en la vida de Flora, Padre. También hace unos días, Señor, nos pedía Sofía, Señor, oración por su hermano Guillermo, Señor, que tiene una convulsión en el lado derecho del cerebro, Padre, y un ojo está afectado, Padre. Te pedimos, bendito Dios, también por eso, Señor. Mira, Señor, las peticiones de tu sierva, Padre. Ellas están, Señor, delante de tu presencia desde que están en la disposición en su corazón antes de que escriba a ella, Señor, la petición. Tú ya sabes, Señor, y tú escuches de los cielos, Señor, y des la respuesta, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, Padre. Ella te pide, Señor, estas peticiones porque sabe que tú respondes, bendito Dios. Tú eres nuestro Salvador, tú eres, Señor, quien escucha. Y verdaderamente creemos que tú dices, clama a mí y yo te responderé, Señor. Y aquí clamamos a ti por estas peticiones, Señor, para que tú te glorifiques, bendito Dios. Gracias, gracias, infinitas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Sí, amén. Sus peticiones por sus hijas, Señor, Viviana y Diana, Señor, por salvación. Padre bendito, yo te pido, bendito Dios, que el Evangelio, Señor, resplandezca en sus corazones, Padre. Que les hagas ver a ellas, Señor, la falta, Señor, ese vacío que todo ser humano tiene, Señor, cuando no te tenemos en nuestras vidas. Hay un vacío, nada de estas cosas de este mundo nos satisfacen. Así tengamos riqueza, Señor. Así tengamos, Señor, todo lo que deseamos, Señor, en este mundo. Sin ti siempre va a haber un vacío en nosotros. Y en cambio, Señor, si tú llenas ese vacío, aunque no tengamos nada, bendito Dios, aunque vivamos debajo de un puente, aunque no tengamos más que el sustento de cada día, Señor, que tú no nos desampares con un plato de comida y un techo. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor, porque tú nos has bendecido con todas esas bendiciones en Cristo Jesús, Señor, que has puesto a la disposición de tus hijos y aquellos que te aman. Te pido, bendito Dios, que tú llenes ese hueco en sus corazones, que tu Espíritu Santo vaya y las convicte, Señor, de su vida de pecado, Señor, porque ¿qué hombre hay que no peque contra ti, Señor? Todos pecamos contra ti. Y si tu Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos convicta de nuestro pecado y nos arrepentimos, podemos recibir el perdón que tú nos has dado por medio de la sangre de Cristo y podemos ser verdaderamente salvos, Señor, y libres de la esclavitud, del pecado, Señor.
libres de las artimañas del enemigo, Padre, por el poder de tu sangre. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén, amén. Te pedimos por ellas, bendito Dios, amén. Sí, Señor. Sí. Sí, amén. Sí, su hijo Guillermo, amén. Ok, se llama Dina. Ok. Padre, Señor, mira, Señor. En la situación, Señor, de su hijo Guillermo, bendito Dios. No hay nada imposible para ti, Señor. Tú puedes restaurar, Señor, ese derrame que tuvo, Señor, en su cabeza, Padre, y lo puedes restaurar. Puedes levantarlo de ahí, bendito Dios. Te pedimos que le des paz, Señor. Que tú trabajes, pongas tu mano santa sobre su vida, Padre. Y también por Dina, Señor. Buenos días. Buenos días. Sí, Señor. Te pide, Señor, por Dina, bendito Dios, cualquiera que sea la situación que muera su hija. Hermana Dina, Viviana y Dina. Dije Diana, ¿verdad? Okay. Padre bendito, mira, Señor, me equivoqué en las palabras, Señor, es Viviana y Dina, Padre. Yo he dicho Diana, Padre Santo. Pero tú sabes, Señor, de la salvación de ellas, Señor. Te pide, bendito Dios, que el Evangelio se haga una realidad en sus vidas, Padre. Que tú seas con ellas, Padre Santo. Son unas jovencitas, Señor. Te pedimos que las guardes, Señor. Que guardes sus corazones. Que tu Espíritu Santo siempre esté ahí ministrándoles, Señor. Ministrándoles tu palabra, ministrándoles el Evangelio, ministrándoles, Señor, para que vengan a los caminos de tu gracia y de tu verdad, Padre. Sé con ellas, Padre, te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.